Hermanos, Dios les bendiga a todos. Una vez más, andamos por acá, este, compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y hoy nos toca una lectura, pues, muy importante, muy interesante. Eh, Nos toca la lectura de Job, capítulo 4. Job, Job, Jonás, hermano. Exacto, eso a veces están atentos, hermanos, ¿eh? Nos toca la lectura de Jonás 4, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de nuestro Dios de esta forma. Pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos a ti, Señor, la gloria, te damos la honra, porque, Señor, eres bueno con nosotros, Dios. Y en esto, Señor, vemos tu gran misericordia, Señor. Vemos tu amor, vemos, Dios, cómo tú, Señor, te muestras en nuestras vidas cada día. Gracias, Señor, y queremos ponernos en tus manos, Dios, para que seas tú, Señor, enseñándonos el día de hoy. Que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Que sea tu voz, Señor, la que oigamos todos. Y que seamos, Señor, nosotros reflexionando en tu palabra, Dios. Que la atesoremos, Padre, que la guardemos y que mejor aún la pongamos en práctica. Gracias, Señor, te damos por este tiempo y te pedimos, Dios, que tú nos tomes en tus manos, que quites, Señor, toda angustia, todo pensamiento, toda cosa, Señor, que nos distraiga y que pongamos atención en tu palabra. Gracias, Dios, y te pedimos, Dios, que tú nos hables el día de hoy y que el día de hoy, Señor, salgamos transformados. Gracias, Padre, te damos y nos ponemos en tus benditas manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Imagínense el cuadro. Job, otra vez Job. Jonás. Empiezan igual, ¿no? Pero no son la misma persona. Jonás, después de haber ido a la ciudad y haber pregonado el arrepentimiento de esta ciudad, toma un momento y se enfrenta a Dios, se pone cara a cara a Dios. Y lo primerito que él hace es reclamarle. Le reclama. Le reclama a, a Dios, pero de una forma, bueno, hay aquí una oración, porque es una oración, pero es una oración, ¿cómo es esa oración? Orgullosa, una oración de orgullo, ¿sí? Y obviamente vemos una respuesta de Dios. Hay una respuesta que Dios le hace, que le da a Jonás, ¿sí? Pero resulta que no la toma bien, no la toma bien. Vamos a ir viendo poco a poco este versículo. Yo le puse aquí un subtítulo. ¿Cómo dice ese subtítulo? Cuando oramos enojados, cuando estamos enojados.
es algo que no debemos de hacer, ¿sí? El enojo produce muchas cosas. El enojo produce muchas cosas. Y entre estas cosas que produce el enojo es que nos hace decir cosas que a veces no las sentimos realmente, o cosas que traemos desde muchos años atrás y las sacamos en ese momento que estamos enojados, ¿verdad? Pero aquí Jonás hace algo terrible, ¿no? Vean la situación en la que está. Este encuentro es provocado por la supuesta salvación de Nínive. Nínive todavía no había sido salvada, ¿sí? Todavía no se cumplían los 40 días que Dios había dicho en las cuales iba a destruir Nínive si no se arrepentía. ¿En qué momento se arrepintió Nínive? Casi inmediato en el día que estuvo pregonando, luego llegaron a oídos del rey. ¿Qué hizo el rey? Arrepiéntanse, ¿sí? En el momento, casi de inmediato. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado? 3 días, 4 días, cuando la ciudad ya estaba arrepentida. Porque sabían que Dios los iba a destruir. ¿Por qué sabían que Dios los iba a destruir? Porque Jonás fue y les dijo, ¿verdad? Pero Dios ya había destruido 2 ciudades antes, ¿se acuerdan? Sodoma y Gomorra, ya las había destruido. Entonces, como dijeran, ¿no? El miedo no anda en burro. ¿Y qué sucedió? Se arrepintieron. Se arrepintieron. A pesar de que eso había sido hace mucho tiempo, finalmente fue Dios quien destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Y qué les iba a pasar a los ninivitas? Exactamente lo mismo. ¿Sí? Se arrepienten pero todavía no es el día de salvación, porque todavía no se cumplía el plazo. Dijo, si en 40 días no se han arrepentido, los voy a destruir. Entonces, la molestia de Jonás, ¿por qué fue? Por la supuesta salvación de Nínive. Todavía ni siquiera se habían cumplido los días para que llegara ese momento. Tras un día de predicación, estaba en la ciudad y aún no se llegaban esos 40 días. Sabía perfectamente, Jonás sabía perfectamente lo que Dios iba a hacer. ¿Por qué? Porque les advirtió. Dígame una cosa, ¿Sodoma y Gomorra tuvo la misma suerte? ¿Les fueron a avisar? Arrepiéntanse porque Dios los va a destruir. No, fue una decisión que Dios ya había tomado de, voy a destruir esas ciudades. ¿Por qué? Porque no hay cambio, no hay un cambio, ¿sí? Entonces, pero a ellos les da la oportunidad y usa a Jonás, ¿sí? Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Cuando oramos enojados, le reprochamos a Dios. ¿Qué fue lo primerito que le dice Jonás a Dios? Ahora pues, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Te había dicho, yo te había dicho, yo te había dicho que no los ibas a destruir, ¿sí? Fue lo primero que se le ocurre a Jonás. Yo ya te había dicho que no los ibas a destruir, ¿sí? Ahora, dice, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? No los ibas a destruir. Jonás, Jonás está enojado porque hay algo que Jonás no toma en cuenta. Jonás no tomó en cuenta de que Dios lo usó a él, de que si él realmente no hubiera llegado a Nínive, ¿qué hubiera pasado? No hubieran escuchado un mensaje y sí los hubiera destruido, ¿sí? Pero sin embargo, aún y que Jonás se fue a Tarsis y
y se lo tragó el pez y luego lo escupió cerquita de Nínive y ya nada más caminó para llegar ahí. Finalmente sí llegó al lugar, se les anunció el arrepentimiento, se arrepintieron y por eso fue que ya hay salvación, ¿no? Cuando oramos enojados, le reprochamos a Dios, te había dicho, ¿qué sigue? Por eso, ¿qué dice? Me apresuré a huir a Tarsis. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Por eso yo no quería ir. Por eso yo no quería ir. ¿Por qué? Porque de todas maneras los ibas a perdonar. Pero no había arrepentimiento todavía. Ese es el detalle. ¿Sí? Por eso yo no quería ir. Por eso yo tomé mi propia decisión de no hacerlo. Y por eso estoy arreglando lo que tú no estás haciendo bien. Es lo que le está diciendo a Dios. ¿Sí? Por eso yo no quería ir. Porque yo ya sabía que ibas a hacer eso. Porque yo ya sabía que, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Pero ¿se arrepintió del mal nada más así? No, porque hubo un arrepentimiento. La ciudad se arrepintió, ¿sí? Entonces, cuando oramos enojados, le reprochamos a Dios. ¿De qué manera? ¿Pueden dar la siguiente, por favor? Yo sabía, yo sabía. Y se lo dice aquí, porque sabía yo que tú eres Dios clemente. Aquí Jonás está pasando por alto algo muy importante. Dios lo usó, a pesar de él. A pesar de que él no quería ir, a pesar de que él ya había tomado su propia decisión, a pesar de que él deseaba la muerte de ese pueblo, tantas personas que habían ahí, él deseaba eso, porque eran sus enemigos, eran enemigos. Ahora, imagínense al profeta reclamándole a Dios por su clemencia, reclamándole. Se quejaba contra su Dios porque estaba persuadido de que actuaría de acuerdo con su carácter benévolo. Él estaba actuando conforme a como es Dios y no actuó conforme es Jonás. Si hubiera, imagínense, ya le dije a Jonás, pero Jonás ya se fue por, híjole, y ahora, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para perdonar a Nínive? ¿Cómo le voy a hacer para que Nínive se arrepienta? Híjole, ¿en qué problema puso a Dios Jonás? ¿Verdad? No es así. Dios al ver a Jonás que se iba, ¿qué hubiera hecho? Imagínense que yo tuviera el poder de tomar esa decisión, ¿no? Ya se me fue Jonás. Híjole, ¿ahora qué hago? A ver, Jonathan, tú que estás levantando la mano, te vas a Nínive, ¿sí? A lo mejor yo usaría a otra persona, ¿no? Pero ese soy yo. Pero Dios no actúa así. Sus planes de Dios son perfectos. Sus planes de Dios son perfectos. ¿Y qué hizo? Le mandó la tempestad, le mandó la tormenta en el barco donde iba, se le reveló a Dios, a Jonás, a los marineros, ¿sí? Lo echaron a la borda, se lo traga el pez, estuvo ahí 3 días, 3 noches en el pez. ¿Qué estuvo haciendo en el pez? ¿Esperando a ser digerido por el pez? No, Dios estaba actuando todavía ahí en ese momento. Dios estaba actuando y Dios lo estaba guardando para el trabajo que él tenía que hacer, muy a pesar de él.
Entonces, pues bueno, lo trae de vuelta y llega a Nínive, ¿sí? Dice, esto es exactamente opuesto a lo que Jonás deseaba desde el principio del relato. Quería que el Señor castigara al enemigo de su pueblo. Él deseaba el castigo, ¿sí? Él deseaba. Él se va asomándose, así como cuando se están surtiendo al hermano, ¿verdad? Y vas y lo acusas y llega la mamá y se lo empieza a surtir. Y tú estás ahí viendo, ¿no? Ah, sí se lo están sonando, ¿no? Es lo que hacíamos como hermanos, ¿no? Y finalmente era lo que él quería, que castigaran al enemigo de su pueblo. Aquí hay algo bien importante que encontré. Dice que Jonás renunció a su cargo original porque sabía que Jehová haría su propia voluntad en vez de la suya. Cuando Jonás deja, no, no va a Nínive y se va a Tarsis, ¿qué es lo que está haciendo? Está actuando de forma rebelde, está rompiendo los votos de obediencia que él como profeta juró a Dios. Y él está siendo rebelde. Él se va, él deja, él dice, ah, me estás mandando a Nínive, no, no voy para allá, mejor me voy para este lado. Él está siendo rebelde y en un acto de rebeldía, ¿quién fue el primer rebelde de la creación? Satanás, ¿no? Satanás. Fue el primer rebelde de la creación. Fue el que se rebeló y él quiso poner su lugar en dónde? En el trono de Dios. Él se rebeló. De la misma forma, bueno, a lo mejor no de la misma forma, pero él se rebela en contra del mandato de Dios de ir a Nínive. Él se rebela. Y obviamente rompe pactos, rompe juramentos, rompe todo. Él abandona, digámoslo así, por esa rebeldía, su ministerio. Él sabía que Jehová iba a hacer su propia voluntad y no iba a ser la de él. Aceptaba que las salvaciones de Jehová, y lo vimos, ¿verdad? En el capítulo 2 cuando está hablando, dice las salvaciones de Jehová, ¿sí? Pero él quería determinar quiénes disfrutarían de ella. Y él no quería que Nínive disfrutara de la salvación, ¿sí? Entonces, aquí vemos que Jonás incluso se pone en un lugar, en el lugar de Dios decidiendo quién, quién es salvo, quién no, ¿sí? Y obviamente los ninivitas no querían, Jonás no quería que los ninivitas fueran salvos, ¿sí? Entonces, aquí hay un problema que no, de raíz, hay un problema de raíz muy, muy, muy grande, ¿sí? No deseaba conformar su voluntad a la del Señor, ¿sí? Él no quería. Y por eso está de rebelde aquí también. Por eso le está reprochando a Dios. Yo sabía, te había dicho. Y por eso, porque sé que eres Dios grande, temible, que eh, clemente, piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Por eso. Y por eso es que él le reprocha a Dios. Él estaba enojado porque trataba a los ninivitas con bondad, con amor, con misericordia. Por eso, él se fue a otro lado para ver cómo los destruía. Ese era su plan, irse a Tarsis, hasta el otro lado del mundo, para desde ahí escuchar y saber lo que había acontecido después de los 40 días. ¿Sí? Y dice, yo sabía que no los ibas a destruir o que no los destruirías.
¿Por qué? Por las razones que ya hemos leído. Porque es tardo en ira, porque es clemente, piadoso, ¿sí? Porque se arrepiente del mal. Entonces, por eso es que él no quería obedecer, pero ya había ido. Ya estamos en el punto en el que él está en la ciudad y terminó de predicar el arrepentimiento. Después, ¿me pones la siguiente, por favor? Cuando oramos enojados, no sabemos qué pedir. ¿Realmente la petición de Jonás fue consciente, hermanos? Dice el versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, y se pone bien espiritual, ¿verdad? Oh, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Estaba tan emberrinchado, estaba tan enojado, pero tan enojado que ya no quería vivir. ¿Pero realmente era eso? ¿Realmente deseaba la muerte? Estaba enojado, estaba enojado. Y sucede algo, que cuando oramos enojados, no sabemos qué pedir, no sabemos qué pedir, estamos en problemas, ¿sí? No sabemos qué pedir. Señor, que le caiga fuego, que le caiga un rayo, que se abra la tierra y se los trague, ¿sí? Porque estamos enojados, ¿sí? Jonás se derrotó al saber que ya no iba a poder ver un mal en los ninivitas. Ahora, ¿qué hizo? Como dicen ahora, ¿no? Se hizo la víctima. Quítame la vida. Ya no quiero vivir. Quítame la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Sí? Definitivamente pasó de ser victimario a ser la víctima, ¿verdad? Y bueno, quítame la vida, ¿verdad? Quítame la vida, ya no quiero vivir, no quiero saber nada. Pareciera que muriéndonos se nos acaban todos nuestros problemas, ¿verdad? Se acaba un problema, sí, nosotros. Ese es el único problema que se acaba, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Cuando morimos. Pero nuestros problemas no terminan en la muerte, ¿sí? No terminan en la muerte, porque hay una vida después de la muerte. Y esa vida es la que tenemos que cuidar ahorita y la que nos estamos preparando ahorita para poder disfrutarla con nuestro Señor. Amén. ¿Sí? Entonces, Jonás estaba tan enfadado, deprimido, que solo le pide una cosa a su creador: te ruego que me quites la vida. Otra vez recurre a la muerte, como en el capítulo 1, que se va y están en la tormenta. Pues arrójenme al agua y Dios así va a calmar la tempestad. Lo arrojan, lo hace, se lo traga el pez y dice, ya me morí. Pues ya morí, ya nada más que empiece a masticar y que empiece a ser digerido, ¿no? Pero no, otra vez recurre a la muerte, ¿sí? Igual, como soluciona el problema, ¿sí? Obviamente los marineros lo avientan al mar, la tempestad se calma y aquí hay una doble acción, ¿no? Porque ahora los marineros también creyeron en Dios, ¿sí? Porque ¿qué dice? Que hicieron un altar y adoraron a Jehová, ¿sí? Entonces, dos propósitos, ¿no? Calmó la tempestad y ellos creyeron. Ahora, no es el único profeta al que se le da por quererse morir, ¿sí? No es el único. Hay otro profeta que también le cayó en una profunda depresión. Lo estaban persiguiendo,
lo estaban, eh, lo querían matar, estaba súper, y fíjense que esta situación le pasa a este profeta después de una gran exposición del poder de Dios. Cuando consume a todos los Baales y quema todo el holocausto, cae fuego del cielo y es un evento tan grande, ¿sí? Pero, pues bueno, sabemos que, pues, alguien lo empieza a perseguir y llega a un punto de que queda en una cueva y ahí se echó para morir. ¿Sí saben de quién hablo? Elías, ¿verdad? Elías. Entonces, él igual se deprimió y llegó a un punto en que dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Sí? Después de haber visto todas las maravillas de Dios y que en un momento dado hasta pudo decirle, Dios, líbrame de ellos, lo pudo haber hecho. Y sin embargo se deprime y va y se tira en la cueva a morirse, ¿verdad? No es la primera vez que sucede en la Biblia, no, no es la primera vez. Ha habido ocasiones en que a otros cristianos les ha sucedido, ¿sí? Claro, ¿por qué? Porque somos humanos, tenemos una naturaleza. Nuestra naturaleza humana nos lleva a la depresión, nos lleva a tener a llegar a un punto en el que estamos tan inmersos en un problema, en una situación que no vemos la salida, ¿sí? Ese es el asunto. Pero aquí nosotros vemos que la situación de Jonás no era un asunto de presión, de ser perseguido, de que su vida estuviera en peligro, no lo era, sino solamente era un problema de actitud. Jonás tenía aquí un problema de actitud muy severo, muy grande, ¿sí? Y pasa a hacerse la víctima, ¿sí? Deseando morir. Y fíjense, o sea, ¿te quieres morir? ¿Realmente te quieres morir? Pues vas y te avientas a un barranco, ¿no? Pero se la pone bien, bien fácil. Dios, pues tú quítame la vida a mí, ¿verdad? Si yo muero, pues va a ser por tu mano. Ya no va a ser mi responsabilidad. O sea, inteligentemente, Jonás, porque no creo que estuviera mal de la cabeza. Digo, ¿te quieres morir? Me aviento, ¿no? A un barranco. Me ahogo, me aviento a un río, no sé. Me subo a un burro y me voy corriendo así muy rápido y me estrello en una pared, ¿no? No sé, o sea, hay miles de formas de quitarse la vida, ¿no? Pero Jonás estaba enojado con Dios. Jonás estaba en un punto en que quería culpar a Dios de todas sus cosas. Exactamente, como dice el hermano Ali, dale y dale y dale y dale. Exacto, ¿sí? Exacto. Entonces, llega un punto en el que él decide que Dios le debe de quitar la vida. Dios quiere que él sea quien ejecute esta acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque si perdonó a los otros, pues a mí que me mate entonces, ¿sí? Entonces, sí notan la, la, lo que está sucediendo en esta situación con Jonás. Ahora, dice él, quítame la vida. Él creía que era lo mejor por no haberlos destruido, ¿sí? No los destruiste a ellos, destruyeme a mí, ¿sí? No los, no los mataste a ellos porque se arrepintieron, destruyeme a mí. Tú querías matarlos, pues no vas a poder ahora, pues mátame a mí, ¿no? Ahora, él, destrúyeme a mí, es mejor la muerte, destrúyeme a mí. No quería ver el perdón de Dios sobre sus enemigos. Ese es un hecho.
Además, ¿no? O sea, si yo sigo aquí vivo, voy a ver cómo los vas a perdonar. Mejor mátame, ya no quiero vivir. Mejor destrúyeme. ¿Por qué? Porque no los destruiste a ellos, destrúyeme a mí. ¿Sí? No sabemos pedir, hermanos. Cuando oramos enojados, no sabemos qué pedir. La mujer, ¿qué está haciendo? Recibió algo, ¿verdad? Recibió algo. Está contenta porque no supo pedir. Porque no supo pedir. Muchas veces, hermanos, nosotros no recibimos lo que queremos porque no sabemos pedirlo. Porque estamos enojados y no sabemos pedir. Y si no sabemos pedir, ¿qué va a suceder? Que no vamos a recibir lo que estábamos esperando. ¿Sí? No vamos a recibir lo que necesitamos. ¿Sí? Y les voy a decir algo, y no es que nos falte fe. No es que nos falte fe, sino simple y sencillamente no sabemos qué pedir. No sabemos qué pedir. Muchas veces nos enojamos cuando recibimos las cosas, pero pero no es lo que habíamos pedido, o en el momento en el que habíamos pedido. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir. No sabemos pedir, hermanos. Y ahora viene algo más importante aún todavía. Pon la siguiente, por favor. Cuando oramos enojados, ¿qué dice? No sabemos reaccionar. No sabemos reaccionar. Cuando estamos enojados, no sabemos reaccionar. En alguna ocasión mi esposa me compartía una predicación que escuchó y decía, fíjate que este pastor decía, las circunstancias que vivimos no muestran, ¿cómo va? Ah, exacto. Las circunstancias que vivimos no nos hacen actuar, revelan lo que realmente somos, ¿sí? Entonces, si yo estoy enojado, ¿qué es lo que va a salir? Pues el Emilio chiquito que está ahí, que ya está mansito, pero que está esperando el momento en el que salga, ¿verdad? Por eso yo les preguntaba, si a mí me dijeran, ah, ya se fue Jonás por otro lado, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues escojo a otro, ¿sí? O sea, yo soy práctico. Ya se me fue uno, va, pues el que sigue, vámonos, ¿no? Y realmente muchos somos así, pero Dios no. Dios tiene planes. Qué bueno que Dios no piensa como yo. Qué bueno, ¿sí? Entonces, no sabemos reaccionar. ¿Cómo está la chica? Triste, pensativa, enojada. ¿Por qué? Porque no supo reaccionar a una situación, ¿sí? Ahora, regresemos a Jonás. ¿Qué es lo primero que Jonás hace? Versículo 5. Ah, espérenme. Me faltó el versículo 4, que es el centro de esta predicación. Que es el centro y es la parte mucho más importante de esta predicación. Versículo 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Fíjese, le hizo una pregunta que no respondió al reproche, que no respondió al deseo que tenía Jonás de morirse, pero que sin embargo lo deja callado. Lo deja callado. Porque ya no hay registro de que Jonás le haya contestado a Dios. No hay registro ya aquí, ya no. Dice, aquí nada más le contesta a Dios, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y ya no hay respuesta. Lo dejó callado.
Lo dejó callado. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba diciendo no tenía un fundamento sólido. Porque él solamente estaba enojado, él estaba reprochándole a Dios, él estaba haciéndose la víctima ahí, viendo, este, no sabía qué pedir. O sea, él en todo su enojo, en su amargura, él estaba expresándole a Dios cosas sin sentido, ¿sí? Cosas sin sentido. En el punto en el que cuando Dios le contesta, ya no hay nada que, ya no hay nada que responder. Ya no, Jonás ya no le responde. Jonás ya no le dice nada. ¿Qué dice? Y salió de la ciudad. Y salió de la ciudad. Y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. No supo reaccionar Jonás. Jonás no supo reaccionar. Después de unos días, Jonás sale de la ciudad. Para protegerse del sol abrasador del desierto, edificó una pequeña enramada. Esta le proporcionó un poco de comodidad en un clima excesivamente extremo, pero todavía su corazón estaba endurecido. Estaba ansioso de ver el resultado final de su ministerio. Tenía él todavía la esperanza de ver destruida a Nínive, porque él se sienta. Él se sienta ahí dice, hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él esperaba. Él esperaba que pasados los 40 días o antes, el pueblo regresara a sus cosas y Dios dijera, este es mi momento, los destruyo. ¿Sí? Eso era lo que Jonás estaba esperando. Exacto. Era lo que Jonás estaba esperando, a que la ciudad fuera destruida. Cuando, bueno, aquí la reacción de Jonás fue aislarse. ¿Le ponen la siguiente? ¿Sí le dan clic? Bien, se aísla. Lleva una cantidad de ira acumulada que no quiere saber nada ni de nadie. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Sucede una situación, se enojan y no quieren hablar con nadie, ni quieren ver a nadie. A mí me ha pasado. Y yo lo que hago es, igual, me aíslo, pero no en un mal sentido, sino en el sentido de cálmate, 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 tranquilízate y empecemos otra vez, ¿sí? Aquí es al contrario. Jonás se aísla, pero de una forma, eh, en un sentido de enojo. Sigue enojado. Jonás sigue enojado. Y más con lo que Dios le responde, ¿no? Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Sí? ¿Tiene razón tu enojo? Muchas veces el enojo, hermanos, no tiene razón. Muchas veces nos enojamos, nosotros, cada uno de nosotros, muchas veces nos enojamos, no con una razón justificada. Y además, yo les voy a decir algo, el enojo no tiene justificación. Nada de lo que nosotros hagamos justifica que nos enojemos. Nos enojamos porque es nuestra naturaleza. Nos enojamos porque así somos. Nos enojamos porque ese es nuestro temperamento, ¿sí? Porque somos humanos, porque somos personas, por eso nos enojamos, ¿sí? Nos enojamos hasta porque pasa la mosca. En la mañana estábamos aquí arreglando está riendo mi esposa, a los instrumentos y no quedaba el micrófono y la guitarra no sonaba
y yo estaba por acá queriendo afinarla y me empezó a pasar una mosca aquí en la cabeza y yo así, ¡ahora cochina mosca! ¿No? ¿Qué te pasa? Es que estoy apurado y todavía hasta me pasa la mosca, ¿no? Eh, porque estamos con prisas, con tensión, con todo, y hasta porque nos pasa la mosca, nos enojamos, ¿no? Y ahora, yo digo, ahora hasta me estoy mosqueando aquí ya, ¿no? Sí, sí lo dije, hermanos, hace rato. Porque nos enojamos, ¿sí? ¿Tenía justificación el hecho de que me enojara por la mosca? No. Y sin embargo, sí me enojé. Entonces, bueno, Jonás se aísla. ¿Qué más? ¿Qué más? Después de aislarse, se aísla con una ira acumulada y llega a un punto en el que se acomoda en su enojo, se acomoda en su enojo. Aquí hay un problema mayor, porque cuando nos acomodamos en nuestro enojo, no hay nadie que nos mueva de esa situación. Y es que tú me hiciste, y hace 15 días me hiciste, y hace un mes me hiciste, y hace 1819 me hiciste. Y, y no, y aparte llevamos el registro. En 1819 me hiciste, en 1820 esto, y en 1845 también. ¿Sí? Y llevamos registro, ¿verdad? Y nos estamos acordando de todo lo que nos hicimos. Ah, pero es que tú también, ¿verdad? Nos acomodamos en ese enojo, nos acomodamos en ese punto en el que yo estoy bien y Dios está mal. Jonás estaba en ese punto. Yo estoy bien, yo tengo la razón y estoy enojado porque ellos merecían morir. Y estoy enojado porque ellos no merecen la bondad y el amor de mi Dios. Y estoy aquí en este punto y estoy acomodado en mi enojo porque yo tengo la razón. ¿Sí? De esa manera pensó Jonás. Hizo una enramada, llega, se acomoda, se pone una sombrita, ¿eh? Porque pues no, si ya se estaba dejando morir, si ya se quería morir, pues se hubiera dejado ahí achicharrar por el sol, ¿no? Pero no lo hizo así, no lo hizo así. ¿Qué hizo? Ah, pues también se acomoda, una enramada, se pone una sombra y se acomoda en ella, ¿sí? ¿Qué significa? Se acomodó en su enojo, se acomodó en una postura tal de yo tengo la razón, yo tengo la razón. Y muchas veces, hermanos, eso nosotros también hacemos. Con nuestra pareja, con nuestra familia, con todo mundo. Nos enojamos, nos enojamos. Y sin embargo, ¿qué sucede? Ellos están mal, yo estoy bien. ¿Y saben qué sucede? ¿Saben qué sucede cuando hacemos eso? No cedemos, porque tenemos la razón, porque sabemos que esa persona está equivocada y no cedemos, y no arreglamos, no confrontamos, y se rompen los vínculos afectivos, familiares, de amistad, etcétera. ¿Le hemos dejado de hablar a alguien, hermanos? Porque nos hemos enojado y estamos en una postura en la cual decimos, yo tengo la razón. Nos hemos acomodado en esa postura de Jonás, yo tengo la razón. Y es lo que nos ha sucedido. Después, después de que se acomoda, llega a otro punto, ¿sí? Espera. ¿Qué está esperando? No está esperando la reconciliación, ¿eh? No está esperando la reconciliación. Dice que se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él estaba esperando, él estaba esperando que estaba esperando la destrucción. Jonás estaba esperando, aún estaba esperando la destrucción de Nínive. ¿Por qué?
porque él estaba en su postura de yo estoy en lo correcto, ¿sí? Dios está equivocado y ellos van a regresar a hacer lo que saben hacer, que es pecar, ¿sí? Eso es lo que Jonás estaba pensando en ese momento. Y de la misma forma, también nosotros esperamos, pero no esperamos, hermanos, a que, a que suceda algo malo, sino esperamos a que las demás personas olviden para poder integrar. Y ya no mencionamos nada, ¿sí? Ya no mencionamos nada. Cuando nosotros ahora como cristianos, nuestra obligación es reconciliarnos con el mundo. Así como Dios nos reconcilió consigo mismo, de la misma manera nosotros tenemos que reconciliarnos con los demás. No podemos andar por la vida diciendo que somos cristianos si tenemos un problema con alguien. No podemos venir aquí a la iglesia a alabar a Dios si tenemos un problema con alguien. Si no le estamos hablando a alguien. Si le hemos dejado de hablar a alguien. La Biblia es muy clara en ese punto, ¿sí? Si tienes un problema con tu hermano, ¿qué dice? Pues pon ahí tu ofrenda y ¿qué? Y ve y arréglate. Ve y arréglate, ¿sí? Hermanos, venimos como cristianos. ¿Qué somos en la tierra? ¿Qué somos en la tierra? Luz, ¿verdad? Sal. ¿Qué hace la sal en la comida? A ver, todas las cocineras de aquí, levanten la mano. Le da, le da sabor, ¿verdad? Sazona. ¿Y qué es sazonar? La sal lo que hace es que realza el sabor a la comida. Hay ahí unos procesos químicos, ¿sí? Que suceden al momento de estar cocinando, que resultan en una explosión de sabor. Realza los sabores, ¿sí? Cuando son sabores muy finos, muy delicados, lo que hace la sal es que realza el sabor y eso se le llama sazonar, ¿sí? Eh, Cuando nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacerle a la vida? Darle sabor. ¿A la vida de quién? Pues de los demás. No estamos para darles amargura, no, el Señor Jesús no dijo, ustedes son la hiel de la tierra. No, no. Somos la sal de la tierra, ¿sí? Somos para dar sabor, no para dar amargura, ¿sí? Jonás tuvo este encuentro con Dios tan fuerte que llegó a un punto en el que Jonás realmente estaba enojado con Dios. Y estaba enojado con Dios más que con los ninivitas. Estaba tan enojado, pero tan enojado que le reprocha. Estaba tan enojado que no supo qué pedir. ¿Sí? Y le dice a Dios, pues tú destrúyeme, o sea, no destruiste a aquellos, pues destrúyeme a mí, ¿no? Y además no sabe reaccionar. Dios le hace una sola pregunta. De todo lo que él le dijo, una sola cosa le dice Dios. ¿Y qué hizo? Se enciende más en su ira. Se enciende más en su enojo. Se sale de la ciudad, dice, ya no quiero estar aquí, me aíslo, voy, me acomodo en mis pensamientos y en mi forma de pensar y, y espero. Espero, ¿qué es lo que vas a esperar? Pues voy a esperar a que ellos se equivoquen y Dios los destruye. Eso era lo que estaba esperando. A eso se sentó, a eso se acomodó, a ver, como un espectador. ¿Qué dice Romanos 8:26, hermanos? Alguien que lo busque y que lo lea, por favor.
Romanos 8:26. Gracias, hermano. ¿No sabemos qué pedirle a Dios, hermanos? Oremos a Él, que nos enseñe qué pedir, que nos enseñe cómo debemos de pedir. A veces, hermanos, tenemos un anhelo, tenemos algo que deseamos, pero a veces no lo recibimos de la forma en la que la queríamos o lo queríamos, o no era lo que queríamos. Hermanos, seamos específicos. Si queremos una casa, hermanos, pidan una casa, un lugar para vivir. Pidamos lo que realmente queremos, ¿sí? No, porque bien podemos pedir, Dios, quiero llegar temprano al templo, ¿sí? Pero no tengo en qué transportarme, pues ¿qué necesitas? Y llega un hermano, mi hermano, te regalo una bicicleta. Es una contestación de Dios, ¿sí? Dios le dio en qué transportarse, una bicicleta. Pero es que yo quería un carro. Pues no lo pediste, no pediste un carro. Sí tenemos que ser más específicos, hermanos, ¿sí? Eh, en, ¿Qué dice en Efesios 4:26, hermanos? Por favor. Claro, airaos, pero no pequéis. Aquí la palabra de Dios es bien clara. ¿Nos vamos a enojar? Sí, sí nos vamos a enojar. Aquí a lo mejor nos está dando una recomendación. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué está sucediendo? No te vayas a dormir enojado, ¿sí? Acomoda las cosas, ¿sí? ¿Es pecado enojarnos? No, es pecado lo que hacemos cuando estamos enojados, ¿sí? Porque podemos reaccionar no de la misma forma, ¿sí? Entonces, aquí yo le puse así una aplicación personal. Algo que nosotros nos tenemos que llevar con la enseñanza que estamos recibiendo de Jonás, de lo que él vivió, ¿sí? ¿Qué aprendí el día de hoy? ¿Qué aprendimos el día de hoy, hermanos? A lo mejor no me lo diga a mí o no lo diga, o sea, piénselo. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué aprendimos realmente el día de hoy? ¿Qué aprendimos? ¿Qué me llevo hoy para reflexionar en la semana? De todo esto que he visto con Jonás, acerca del enojo, acerca de la ira, acerca del reproche hacia Dios, acerca del no saber qué pedir, acerca de lo que no sabemos cómo reaccionar. ¿Qué me llevo hoy? ¿Hay algo que pueda yo arreglar en mi vida con esto que estoy aprendiendo de Jonás? ¿Hay algo o no hay nada? ¿Es pecado enojarnos? No. Más bien dice, vamos a parafrasear esta parte de Efesios 4:26. Enójate, pero no peques. Es, es prácticamente lo que nos está diciendo. ¿Me puedo enojar? Sí, pero que te enoje no te lleve a una reacción que te haga cometer un pecado. ¿Sí? Eso es lo importante. Eso es lo que nosotros debemos de cuidar como cristianos. ¿Nos vamos a enojar? Sí.
Sí, sí nos vamos a enojar. Y es bien difícil, hermano, porque somos muy iracundos. Yo soy más todavía, ¿no? Yo sí soy me enojo con mucha facilidad. Pero es algo que yo tengo también que ir controlando, ¿sí? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? La siguiente, por favor, la siguiente pregunta. ¿Nuestras reacciones nos hacen pecar, hermanos? ¿Nuestras reacciones nos hacen pecar? Es un hecho que sí. Depende también mucho de cómo reaccionemos, ¿sí? Ante alguna situación. Y es lo que le decía hace rato de la frase que no me acordé, ¿sí? Las situaciones no nos hacen actuar, sino revelan lo que realmente somos, ¿sí? Si una situación a mí me lleva a pelearme con alguien, no es porque la situación lo ameritaba o porque la situación me llevó a pelearme con alguien, sino porque el Emilio peleonero interior salió en ese momento, ¿sí? Entonces, cuidemos esto, nuestras reacciones, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? A lo mejor podemos reaccionar, pasa algo y me quedo quieto, me quedo callado, no digo nada y dicen, qué temple, ¿no? ¿Qué dominio propio tiene el hermano? Sí, ustedes están viendo lo que está sucediendo afuera, pero no saben lo que está pasando adentro, ¿sí? Eso también lo debemos de cuidar, hermanos. Eso también lo debemos de cuidar, lo que estamos pensando, porque una reacción interna es como si fuera una externa también. Es igual. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces nuestras reacciones internas y externas, hermanos, tienen que ser controladas, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Hay alguna área en su vida en que insiste en que tiene la razón y que el Señor esté equivocado? Jonás, Jonás vivió eso. Jonás, hasta el versículo 5, él tenía la razón. Según él, ¿verdad? Según él. Hasta el versículo 5, él tenía la razón. ¿Tenemos alguna situación similar? Esperemos que no. La que sigue, por favor. Esto es bien importante. Recuerde que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Amén. Hermanos, nunca tratemos de estar en contra de la voluntad de Dios. Nunca, nunca. Este estudio de Jonás nos ha llevado y el tema principal de este estudio siempre ha sido la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se cumple porque se cumple, a pesar de nosotros mismos. ¿Sí? Dios siempre tiene la razón. Es muy sencillo. Él es sabio. No podemos mejorar, no podemos mejorar nada de lo que Dios ha hecho, ni de lo que hará. Jonás quiso mejorar la voluntad de Dios, porque quería ver destruido ese pueblo, pero no lo logró. Él es sabio, no podemos mejorarla. Es perfecto y Él sabe lo que es mejor para nosotros. No porque nos conceda algo, no porque no nos conceda algo, no significa que no nos ama, sino que aún no es tiempo o que no es para nosotros. Y eso debemos estar muy conscientes, hermanos. ¿Sí? Debemos de aprender a aceptar incluso la voluntad de Dios, porque es perfecta. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos.